Gaurkoan prentxaurreko hau guretzako berezia da, izan be, etxebizitza politikaren baitan urrats garrantzitsu bat emon dugu eta horren berri emongo dugu. Decía que es una rueda de prensa especial, ya que dentro de la política de vivienda del Ayuntamiento de Abadiño, pues consideramos que hemos dado un paso bastante importante y pues vamos a dar cuenta de ello. Nahiko argia da, ez da, gizartean, kezka nagusienetako bat dela etxebizitzaren gaia. Hori ala eta, gobernu honetatik, legegintzaldi hasieratik jardun dugu etxebizitza plan bat lantzen, eta bide horretan pauso ezberdinak eman ditugu, ezta. Pauso garrantzitsu bat izan zen, egin genuela azterketa bat Abadiñoko biztanleriaren bilakaeraren eta metabolismo soziodemografikoarena, eta bertan hainbat eta hainbat ondorio irten ziren, baina nagusienetako bat etxebizitzari lotutakoa da 400 eskari baino gehiago daudela Abadiñon etxebizitza bat izateko, ezta. Eta horietatik gainera 300 alokairuan. Entonces, teniendo en cuenta que ese estudio nos daba el dato de que más de 400 personas pedían el acceso a una vivienda en Abadiño, y también teniendo en cuenta factores como que el municipio de Abadiño cuenta con 3 parcelas, 3 solares públicos, con la opción de hacer viviendas, y además también teniendo en cuenta la nueva visión del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, en la que está llegando a distintos acuerdos con distintos municipios para construir viviendas sociales de alquiler público, pues teniendo todo eso en cuenta, solicitamos una reunión con el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, y en febrero tuvimos la ocasión de reunirnos con ellos. Bilera horretatik esango genuke, oso sentsazio positiboa geratu zitzaizkigula, bai guri, udal taldeko kidoi, baita ere, beraiei ere bai, eta, lortu genuen adostasuna hildo batzuk lantzeko, ezta, eta nagusiki esan da, honek ekartzen duena da, Abadiñon 2027 urtetik aurrera, fase desberdinetan, 130 etxebizitza eraikiko direla, alokairu publikoko formatuan, ezta? Eta gainera, Abadiñarrek izango dutela lehentasuna. Hortaz, esan dudan moduan, Abadiñarrentzako uste dugu gaurko albiste hau oso albiste garrantzitsu eta positibo dela. Decía que el compromiso de ambas partes de esa reunión con el Departamento de Vivienda era que a partir del 2027 y en distintas fases, pues en Abadiño se podrían construir más de 130 viviendas de alquiler social público. Eta, azalduko ditute labur-labur zeintzuk izan diren adostasun horren printzipio nagusiak, eta gero, detaile gehiago emango dituzte nire lankideek. Batetik, esan beharra dugu, 3 partzela hori daudela kokatuta, Zelaieta eta Muntxaratz artean, hor Solozabal kalean, horren baitan, horren alboetan dauden 3 partzela desberdin direla. Hortaz, lehenengo fasea izango litzateke, SR4 partzela, gaur egun Muntxaratzen, txakurren guna den horren ondoan dagoena, San Juan jaietan eta adibidez, sua eta hor piztu den gune horretan. Hor, 2027aren hasieran, esan ziguten oso posible dela, 54 etxebizitza eraikitzea, hori da, alokairura bideratzeko. Eta baita ere, hartu genuen beste adostasun bat, edo konpromiso bat izan zen, legegintzaldi honetan zehar, hitzarmen bat sinatuko genuela, datorren legegintzalditik aurrera, beste 2 partzeletan, gaur egun txakurrak dauden Muntxaratzeko partzela horretan, eta Solozabalen, hor Zelaietako partean, eraikitzear diren promozio horretan, guztira 80 etxebizitza publiko gehiago egitearena, eta beti ere alokairuko sisteman, ezta? Entonces, en resumidas cuentas, serían la primera fase, 54 viviendas de alquiler público en la parcela SR4 en Muntxaratz, al lado de la parcela que se utiliza hoy en día para los perros,
y tener también el compromiso de, durante esta legislatura, llegar a firmar un nuevo convenio para que en 2 parcelas, en la SR3, donde están hoy en día Los Perros, y en Solozábal, en la parte de Zelaieta, que se hagan 80 nuevas viviendas durante la siguiente legislatura. Eta orduan, bueno, Jose Luisek azalduko ditu detaile gehiago, bera ja SR4 partxela horretan bere momentuan alkate izan zen, eta berak sinatu zuen lehenengo hitzarmenura, orduan, bueno, pues, José Luis. Tampoco hay que añadir mucho más, porque tampoco hay mucho más que decir, ¿no? Pero en cualquier caso sí que 4 o 5 matices a lo que ha dicho Miquel, ¿no? Yo me acuerdo, no sé, sería el año 2010, 2011, donde una de las parcelas de las cuales estamos hablando ahora y que el gobierno está muy interesado, pues se sacó a concurso y se quedó desierto, ¿no? La perspectiva y la intención que tenía el gobierno vasco entonces no es la que tiene ahora. Ahora están muchísimo más implicados en la vivienda, en construir viviendas y sobre todo en construir viviendas sociales y en alquiler, ¿no? Que antes el hacer viviendas en alquiler parecía que era la ruina para el gobierno vasco, ahora por lo visto casi todo o mucho va enfocado a hacer viviendas de alquiler, con lo cual facilita que sobre todo los jóvenes tengan más accesibilidad a esa vivienda, ¿no? Ya sabemos cómo están los precios y la dificultad que tienen para acceder a ella. Yo creo que, como ha dicho Miquel, el estudio que hemos hecho en Abadiño nos dice bastante de las necesidades del municipio, ¿no? Y sobre eso tenemos que trabajar. No se entiende mucho que puedan haber, que es lo que dice el estudio, 400 viviendas o 400 y pico viviendas, digamos, vacías, sin sacarlas al mercado por parte de sus propietarios, ¿no? Quizás no les damos nada interesante a los propietarios y tienen muchísima desconfianza a esos efectos para poner esas viviendas digamos, en el mercado. Haciendo referencia al alquiler, evidentemente, no ponerlas a la venta en libre, sino en alquiler. Y les cuesta por las malas experiencias que tienen con el gobierno y les cuesta porque desconfían y entonces prefieren tenerla cerrada. Pero eso es un trabajo que, aparte del que estamos desarrollando ahora con las 3 parcelas, las negociaciones con el gobierno vasco para desarrollar viviendas sociales en esas 3 parcelas y en futuras parcelas que nos pueden llegar, yo creo que de alguna forma el intentar que las viviendas que ya están y están cerradas, ponerlas un poco en el mercado en alquiler, es un trabajo que también debería ser paralelo al resto de los trabajos que tenemos encomendados, ¿no? Y poco más, porque ahora tanto Edurne como Eider pues también nos explicarán un poquito más. Y lo que sí es cierto que es un trabajo que estamos obsesionados con llevarlo a cabo, por eso hemos estado con el gobierno, estamos en contacto permanente con ellos y de alguna forma lo que tenemos que ofrecer a los ciudadanos son soluciones. No puede ser que algunos vecinos nos digan que se tienen que ir a Durango a vivir, pues porque no les ofrecemos vivienda en Abadiño, ¿no? Y eso jode. A los que tenemos responsabilidades políticas en este municipio, jode un montón el hecho de que nuestros jóvenes y nuestros ciudadanos se vayan a otro municipio porque no les ofrecemos alternativas, ¿eh? Eso tiene que acabar y en eso estamos trabajando. Bueno, mis compañeros han explicado pues todas las generalidades del tema de la vivienda social, pero nosotras, Eider y yo, vamos a explicar un poco los 2 modelos de viviendas que van a permitir dar respuesta a las diferentes necesidades habitacionales en el municipio. Las viviendas sociales son clave para que personas y familias con ingresos limitados puedan acceder a una casa sin que el precio sea para ello un impedimento. Son una respuesta para jóvenes que buscan su primera vivienda, familias con dificultades económicas, personas mayores que necesitan un hogar accesible o personas con una discapacidad que requieren unas condiciones específicas.
Entendemos que garantizar las viviendas sociales permitirá que más vecinos y vecinas, como han comentado antes, puedan seguir viviendo en nuestro pueblo sin verse obligados a marcharse. Además, va a fortalecer la cohesión social y evita también que quienes tienen menos recursos se vean también desplazados fuera de su entorno. Por otro lado, los alojamientos dotacionales van a ser una alternativa innovadora y flexible también, que facilitará también la emancipación y el envejecimiento activo y la inclusión social. Estos espacios diseñados para responder a necesidades temporales. Son servicios que favorecen la convivencia y el bienestar también de los residentes. Pueden beneficiar, como hemos dicho también, tanto a jóvenes en sus primeros años de independencia y emancipación o a quienes atraviesan una emergencia también habitacional, como víctimas, por ejemplo, de violencia de género. Entendemos que estos modelos de vivienda van a aportar múltiples beneficios también a Abadiño. Van a facilitar el arraigo de la juventud, evitando que se vean obligados, como hemos dicho, a marcharse por faltas de opciones de vivienda. Garantizarán también la igualdad de oportunidades, asegurando que todas las personas puedan acceder también a un hogar, independientemente de la situación económica que pasen en ese momento. Van a favorecer el envejecimiento activo y seguro, ofreciendo también viviendas adaptadas a las necesidades de las personas mayores. También reforzarán la cohesión social, promoviendo también una convivencia equilibrada entre generaciones y realidades diversas. Por último, dinamizarán también la economía local, porque si te contamos con más personas también residiendo en Abadiño, va a beneficiar al comercio, a la hostelería y también a todos los servicios del municipio. Por ello, entendemos que seguir trabajando en esta línea es la mejor opción. Queremos que Abadiño también sea un municipio en el que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vivienda con la estabilidad y seguridad que se requiere. Udal gobernuarentzat gazteen emantzipazioa gure oinarritariko bat da. Eta egin dugun ikerketa soziodemografikoan ikusi danez, 34 urtera arteko gazten artean, 30% baino ez du helburu hori lortzen. Eta askok gainera udalerritik kanpo. Gaur egungo gazteak, euren aitona amonak eta euren gurasoak baino zailtasun gehiago dituzte etxe bizitzak lortzeko orduan. Horregaitik, udaletik gure helburu bat izango da gazteak herrian geratu daitezen. Eta horretarako egingo ditugu etxe bizitza politika ezberdinak. Bat da, SR4 dala San Juan Sua egiten dan hori, hor da más a corto plazo 2027an hasiko dira eraikitzen printzipioz, eta orduaz 54. Eta gero aparte, daukau konpromisoa legegintzaldi honetan zehar, sinatzeko akordio bat, beste 2 partzela berri sartzen dituena. Bat, SR3 dela txakurra dauden partzela hori, eta beste partzela bat da, Solozabal kalean, zelaitatik muntzatzera joaten, reskun batara, horre egingo da promozio berri bat, ja tramitazioa nahiko aurreratuta daukate, eta datozen hile edo urte bat bibarru edo, igual hori martxan jarriko da. Orduan, hor ere bai, egongo ziren, zatik udalak hor baditu dauka aukera 55 etxebizitza publiko eskuratzeko, orduan horrek ipiniko ditu, lursaio horrek ipiniko ditu Eusko Jaurlaritzaren zerbitzuan. Ulertu da. Un decreto del gobierno vasco en el que tasa un poco el acceso, las condiciones de pago, no todas las personas van a tener que pagar lo mismo. Eso está tasado. También creo que es importante remarcar que mediante estos convenios tienen prioridad las personas que viven en Abadiño. Orduan hori guretzako garrantzitsua da. Hau da, gure helburu ez da, ez dakit, jentea etortzea gaitik. Etortzen den guztia ongi etorri izango da, baina aldi berean, gure kezka nagusia da, gure herrian bertan bizi direnak ez aukite aukera hori, eta honek laguntzen dutxe horrei.